pasada, ¿se acuerdan? Habíamos visto un poco cómo empezaron a organizarse después de que se destruyó el Bet HaMikdash en Yavne. Y el primer jajam que había ido a Yavne era el que se había escapado de la destrucción de Jerusalén, que era Rabbi Yohanan ben Zakkai, el famoso que se hizo pasar por muerto para salir de Jerusalén. La generación que vino después de él, después de Rabbi Yohanan ben Zakkai, ya los conocíamos también de la misma historia de los dos alumnos de él que lo sacan como muertos, que son Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Lo que es muy interesante de ellos es que cada uno representa un mundo totalmente distinto. Y a veces uno puede llegar a pensar que tiene que ver, ¿no es cierto?, si queremos ver como una visión histórica con lo que pasó con dos alumnos de un rab, y van a ver como tal vez el judaísmo para todas las generaciones fue muy influenciado de una discusión que había en ese mismo momento. O cosas que podamos aprender para hoy en día de cómo finalmente pudieron resolver las discusiones o las diferencias que ellos tenían. ¿Está bien? ¿Pero quién? ¿Quiénes eran los alumnos? Los alumnos eran Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que nosotros los conocemos ya de la misma historia que nos dicen que sacan a Rabbi Yohanan ben Zakkai, que lo hacen pasar por muerto. Ahí se nos dice que salieron con él de Jerusalén, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que lo cargaban a él, y la historia ahí cuenta que era para que nadie se dé cuenta que él no estaba verdaderamente muerto. ¿Está bien? Pero ¿por qué digo de que ellos se puede llegar a ver tal vez el futuro de lo que iba a pasar? Porque marcaban dos mundos distintos. Rabbi Eliezer marcaba el mundo tal vez de la tradición, de aquel alumno que todo lo que él dice lo recibió ¿de quién? De su maestro. Bidiuk. Y así era Rabbi Eliezer. Él todo lo que nos enseñaba y todo lo que decía eran cosas porque ya había recibido de sus maestros. Hay en cierto lugar que él dice que él era Shamuti. Y hay una discusión qué significa que era Shamuti. Una de las ideas quiere decir que Shamuti era que él era de Shammai. ¿Entienden? O sea, como yo soy Shamuti, soy de Shammai. Todo, ¿qué? Como de la escuela de Exactamente, como de la escuela de Shammai. No, Shammai es 100 años antes. Si vemos cuándo vivieron Hillel y Shammai, 100 o 120 años antes de que él viva. ¿Vivieron en la época del Bet HaMikdash? Sí, Bebadai, por supuesto. O sea, él seguía la tradición de Shammai. Si nosotros queremos ver Shammai, a veces tal vez era un poco más la versión más original y más rígida. Hillel era un poco el más de tratar de buscar nuevas formas de cómo poder ver o cómo el judaísmo podía no contradecirse tal vez en forma abierta con la halajá. Entonces se había que arreglar una halajá dentro de los marcos del Bet Midrash. También nosotros sabemos que Hillel lo hacía. Por ejemplo, sabemos que Hillel, cuando la gente no se prestaban unos a otros teniendo miedo de cuando iba a venir el año después de la Shemitah, ¿sí? No sé si saben, cuando termina el año de la Shemitah, toda deuda que una persona tiene con otra, la deuda se anula. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en la generación de Hillel? Él veía que la gente, para que no se les anulen las deudas, no prestaban dinero. Entonces, bueno, él encontró una solución rabínica de cómo podían prestar y que les devuelvan el dinero. Es un ejemplo de algo que hizo Hillel. Ahora, Rabbi Yoshua era más la persona que estaba pegada a que el Bet Midrash no tiene que ser un lugar fijo en el cual nada se innova y en el cual nada nuevo se puede hacer. ¿Sí? Entonces pensaba que en el Bet Midrash también cosas nuevas pueden llegar a desarrollarse en base a la halajá. Por ejemplo, Kal Vajomer. ¿Qué significa Kal Vajomer? Más y más. Como que, por ejemplo, dan una halajá que es, por ejemplo, no te puedes casar con tu mamá o con tu hermana, entonces mucho menos con tu madre.
Es como, sí, lo entendés el Kal Vajomer, no sé si tu Kal Vajomer es bueno, pero el Kal Vajomer es Traté de dar un ejemplo, me salió mal. Tipo, si esto no pasa, mucho menos esto. mucho menos algo que es más grave, o Gezerah Shavá, por ejemplo, si una palabra en algún lugar significa una cosa, en otro lugar puede significar exactamente lo mismo, pero esas son formas de cómo ir interpretando, cuando si Rabbi Eliezer quería decirnos una alajá, ¿en base a qué iba a decirnos la alajá? Solamente en base a que la escuchó de alguno de sus maestros. Él no hacía la hot. Bidiu, que esa era en parte la diferencia tal vez entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. No era por secar. Era un transmisor. ¿Qué? Que era un transmisor. Rabbi Eliezer era transmisor. Y Rabbi Yoshua, dentro de las reglas que se estudia en la Torah, tal vez era un poco más innovador. ¿Está bien? Y nosotros vamos a encontrar tal vez decenas de discusiones entre ellos en los distintos textos, pero el que ganó en esta discusión, ¿quién fue? Rabbi Yoshua. ¿Por qué Rabbi Yoshua? Era Hillel. Muy bien, Leila. Rabbi Yoshua era más como Hillel, y nosotros sabemos que la halajá es como Hillel, pero se ve que todavía en esa generación no estaba todo totalmente definido, ¿entienden? Todavía dos personas que eran alumnos del mismo rabino, o sea, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, uno podía ser más para el lado de Hillel y otro más para el lado del Shammai, pero los dos podían ser alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ahora, a Rabbi Eliezer no le fue fácil con esto, que más que determinó la halajá como Rabbi Yoshua, y él prácticamente no podía aceptar esto. Y vemos a veces que un momento que él quiso hacer tefilá y a él no le respondieron, y a Rabbi Akiva la misma tefilá sí le respondieron, cuando Rabbi Akiva tal vez era muy joven. Y entonces pregunta la Gemara en Masejet Ta'anit, ¿qué fue lo que provocó, no es cierto, que Rabbi Akiva rezó y le respondieron, y Rabbi Eliezer rezó y no le respondieron? Y dice ahí la Gemara, no porque él es más grande que él, o sea, no porque Rabbi Akiva sea más grande que Rabbi Eliezer, sino dice, Yeze ma'avir al midotav, veze eino ma'avir al midotav. Él deja sus midot o sus principios o sus cosas personales de lado, y él no deja sus cosas personales de lado, su forma de ser de lado, o sea, como que era muy estricto Rabbi Eliezer. Hay la máxima discusión entre ellos, que es que enseguida la vamos a estudiar, que es la obra maestra del Talmud en general, nos va a mostrar también la posibilidad de adaptarse o de no adaptarse, ¿está bien? Pero antes de ir ahí, un poquito de cómo se fue desarrollando la historia. Una de las cosas que había pedido Rabbi Yohanan ben Zakkai cuando Vespasiano le dice que le pida algo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Vespasiano le dicen que iba a ser emperador de Roma, y a él ya se lo había dicho antes Rabbi Yohanan ben Zakkai? Vespasiano le dice, pedime lo que quieras, ¿sí? Y él le pide que quería la ciudad de Yavne, de acuerdo al Talmud es Yavne Bejajamea, y pide también un doctor para Rabbi Tzadok, que estaba ayunando durante 40 años para que no se destruya Yerushalayim, y pide también la Shushelet de Rabban Gamliel, que pide también que se libere a los Rabbanim que eran como los presidentes del Sanedrim, a la familia de Rabban Gamliel, ¿está bien? Y en un principio en Yavne, Rabbi Yohanan ben Zakkai era como tal vez el principal, pero cuando llegó Rabban Gamliel Asheni, el segundo Rabban Gamliel, queda ahí en Yavne como el Nasi del Sanedrim, como el presidente del Sanedrim, está bien. Pero todavía él tenía que ver y tenía que lidiar entre qué, entre los desafíos a su liderazgo,
o entre las peleas de Rabbi Eliezer con Rabbi Yoshua. ¿Está bien? De cómo iba a quedar la halajá. Ahora, Rabban Gamliel venía de la familia de Hillel. ¿Está bien? Venía de la familia de Hillel y tal vez los veían como la familia real judía, eran ellos. Por un lado, él tenía que también arreglárselas con el gobierno romano, que estaba ahí, que a veces es un gobierno un poco difícil. Y por otro lado, tenía que también ver cómo reorganizar, ¿no es cierto?, la vida judía después de la destrucción del templo, que habíamos visto algunas takanot que hizo Rabbi Eliezer. Y Rabban Gamliel también va a hacer todo tipo de takanot. Un segundito. Entonces, Rabban Gamliel vemos que tiene contactos políticos y contactos en el Bet Midrash. Ahora, hay una historia muy linda que nos cuenta la Tosefta, que es como una Mishnah paralela en Masejet Sanedrim, que nos dice cómo era la halajá en un principio. Y dice así: Amar Rabbi Yossi, en un principio no había discusiones en Israel, sino que había un tribunal de 70 personas en Lishkat Agasit, que era en un lugar del Bet Hamikdash, estaba el tribunal. בשאר בתי דינים של 23 היו בעיירות של ארץ ישראל, ובשאר בתי דינים של שלושה היו בירושלים. Sí, o sea que había todo tipo de tribunales, todo tipo de instancias, y había también el tribunal que estaba en Arabait, y así todos esos funcionaban. Acá lo que explica era que cuando surgía una duda, cuando surgía una duda, iban al tribunal cada uno de su ciudad. Si el tribunal de la ciudad no sabía la respuesta, entonces iban a un tribunal más grande. O sea, ¿entienden? Si uno vivía en el norte, venían al tribunal que estaba tal vez en la entrada del Bet Hamikdash. No sabían el de la entrada del Bet Hamikdash, iban finalmente, está bien, al tribunal, otro tribunal mayor. Y así hasta que llegaban al tribunal de Lishkat Agasit, que era de 71 personas. Y a ellos... ¿Cuántos tribunales había hasta llegar a ese tribunal? Había 1, 2, 3. Habían 3 anteriores. ¿Sí? Y a veces podían llegar a ver más, porque acá esto es muy tal vez general lo que acá dice. Porque, por ejemplo, acá dice al principio, si uno no sabe la halajá, va al tribunal de su ciudad. Y dice, y si el tribunal de tu ciudad no sabe, van al Bedim que está cerca de su ciudad. Entonces, no sé si en todas las ciudades era así o no, que había un tribunal grande. Y después dice, y si no sabían, iban al tribunal que estaba en la entrada del Arabait, que es en la entrada del Bet Hamikdash. Y dice, si no sabían, iban al Bet Dim Shebahail, que era otra parte más adentro del Bet Hamikdash. Y si no sabían, iban del Lishkat Agasit. Por eso te digo, 3 o 4 instancias las personas pasaban hasta que trataban de ver de que se... ¿Quién decidía quién estaba en Sanedrín? Eso es una buena pregunta, de cómo iban entrando, qué Rabbanim iban entrando, no lo sé. No lo sé. Ahora, lo que acá esta fuente dice, que finalmente de la Lishkat Agasit, que es del lugar que estaba dentro del Bet Hamikdash, dice que de ahí salía la halajá para todo el pueblo de Israel. Y acá aclara, dice que cuando hubo muchos alumnos de Hillel y de Shamaim que no sirvieron suficientemente a sus rabinos, de ahí empezó a haber mucha discusión dentro del pueblo de Israel. O sea, de acuerdo a esta fuente, ¿por qué vino la discusión? O sea, tal vez que los alumnos no supieron interpretar o estudiar lo suficientemente bien de sus maestros. Pero bueno, pero es la situación dada, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Hay discusión. Entonces ahora hay discusión, entonces hay que saber cómo resolver la discusión. Sí. Entonces los Beitín
que eran de pueblo tenían menos autoridad que el Beit Din Hadashit. Exactamente. El Beit Din del pueblo solamente podía definir cosas que ya habían escuchado que así es la halajá. Y solamente el Beit Din Hadashit Del podía- Lishkat HaGazit podían algo que nunca había sido decidido, podían decidir ahí cómo iba a quedar. O sea, no Y eran solamente- dependientes del Sanedrín central. Como eran No, unidades sí, eran, paralelas que espera, se comunicaban, pero que- dependían del Sanedrín central solamente cuando era algo nuevo que no habían escuchado que así es la ley. O sea que solamente se eran iban a- comités ejecutivos del Sanedrín central. como- Espera, no un comité, sí, espera. solo- Por ejemplo, hoy en día, ¿está bien? Cuando un tribunal, tal vez un tribunal de un pueblo, de una ciudad, quiere determinar algo, no determina en base a lo que quiere el juez, sino en base a qué, en base a lo que dicen las leyes. Ujú. En ese momento no tenían un sistema legislativo, tenían las leyes que sí sabemos de la Torá, que si un caso es exactamente igual a la ley de la Torá, lo sabían de la Torá, pero a veces hay casos, viste, siempre que no es exactamente como dice la Torá. Entonces, si ya hubo un caso así que fue juzgado y ellos sabían que se juzgó de esta manera, el juez dice, en estos casos se juzga así. ¿Está bien? Ahora, cuando había un caso que no sabían cómo juzgarlo o que era algo totalmente nuevo, entonces ahí iban hasta la Lishkat HaGazit, que estaba dentro del Bet HaMikdash, para tratar de ver de cómo iba a quedar la nueva ley. Y si no tenían ninguna tradición los Jajamim que estaban ahí en la Lishkat HaGazit, entonces unos tenían que tratarse de convencer a otro de cómo tenía que ser la ley, hasta que votaban. O sea, el gran tribunal que estaba dentro del Bet HaMikdash era un tribunal democrático para la gente que llegó, lo que vos preguntaste, a ese nivel que pueden ser parte de ese tribunal de 71 personas. ¿Entienden? Todos los que están dentro del tribunal de 71 personas tienen el derecho a convencerse unos a otros de cómo queda la halajá y ese sería el ideal incluso hasta hoy en día para nosotros. Porque hoy en día la situación que tiene el judaísmo religioso es una situación esquizofrénica y que gente no sabe para dónde ir y por qué este rab dice esto y este rab dice esto y este rab dice esto. Todo el problema viene porque no tenemos esto, lo que estamos leyendo ahora. Pero ahora también no habían datim, como Datileumi. ¿Qué tiene? Pero eso es nuestro problema. Que ese es nuestro problema. Que hoy en día nosotros nos veamos como Datim Leumim y los vecinos que viven a 1 kilómetro de acá en Arnof, en su mayoría se vean como Haredim. Ese es el problema nuestro y de nuestros vecinos Haredim. Pero no es el problema de la halajá, que la halajá viene de lo que está escrito en la Torá y de cómo se definió en el Talmud. Que no hay ninguna diferencia entre si uno es Dati Leumí o Haredí para cómo hay que cumplir la halajá que ya fue definida en la Torá o en el Talmud. Y esto, el Sanedrín, ¿para qué estaba? Para que otra vez, ser Haredí o ser Dati Leumí son reacciones a cosas que cambiaron en el mundo. ¿Está bien? El concepto ortodoxo empezó después de que comenzaron el concepto de reformistas. Hasta que no hubo reformistas, no hubo ortodoxos. ¿Entienden? Y primero hubo reformistas que ortodoxos. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos eran reformistas? No. Antes todos se llamaban judíos. ¿Está bien? Comprometidos con la Torá. Cuando surgió dentro de los judíos un grupo que dicen se puede ser judío conectado a la parte espiritual, no un judío que tira sus fuentes, pero las interpretamos distintas, las interpretamos de otra manera o se pueden cumplir de otra manera, ahí comienza el reformismo. Entonces contra el reformismo surgen algunos que dicen, ¿saben qué? No se puede cambiar absolutamente nada de lo que es la halajá. Entonces ahí comienza la ortodoxia. Estamos hablando siglo 18. Entonces, que para ver un Sanedrín. Que fines del 18, principios del siglo 19. Más que todo principios del 19, lo que les acabo de decir. ¿No han visto los reformistas? Lo acabo de decir.
Fines del 18, los reformistas son un Gilgul, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Si no se... No, tiraste esa frase, ahora la tenés que explicar. ¿De qué? Los reformistas son un Gilgul. Ah, no Gilgul de estas cosas de los cabalistas. No, Gilgul es algo que se desarrolla. No Gilgul de Gilgul Neyamot. Yo soy de los amigos del Rab Natan en eso. Y la que entiende, entiende. Acá tienen el Rab Natan y tienen el Rab Richard. Sí, que con los dos nos conocemos hace más de 20 años, con uno hace 30 y con uno hace 20, pero hay distintos enfoques, ¿está bien? Pero ¿puedes explicar por favor eso ¿De qué? No, No lo se que refería a Gilgul de Neyamot. es algo que se desarrolló de la emancipación. El reformismo es un segundo paso después de la Moshe emancipación. Sí, pero Moshe Mendelssohn no era reformista. Moshe Mendelssohn Bueno, decía... pero se agarran de él para Está bien, pero él no, demás. pero él no cambiaba la halajá y él no decía que hay que cumplir la halajá de otra manera. ¿Está bien? Pero de ahí viene... No importa, vamos a llegar a eso. Si no se escapan de la midrashá antes, vamos a llegar. Está. Pero le hago una consulta entonces. O sea, la única forma de llegar al Sanedrín principal era porque los Sanedrín los Beitín de los pueblos no sabían. O sea, Exactamente. No era que era una instancia de apelación, digamos. No, era porque si no se sabía, era así una pregunta que no se sabía. O uno podía llegar a decir al venir de su ciudad, lo que les estoy preguntando no es exactamente igual lo que ustedes ya sabían de antes, vayamos juntos a estudiar la halajá. Era que por lo menos un representante del Bet Din que no sabía tenía que acompañar a los que iban a preguntar, así se llevaban la respuesta también. Así era el proceso, ¿está bien? Y esto trataba, entienden, eso era cuando había el Bet HaMikdash, pero ahora el Bet HaMikdash no está más, ¿no es cierto? No está más, y está Rabban Gamliel, y tiene a Rabbi Yoshua peleando con él, y Rabbi Eliezer peleando con él, y hay una famosa historia que Rabbi Yoshua hizo una cuenta de qué día tenía que ser Rosh Chodesh Tishrei. Y la cuenta de cuándo tenía que ser Rosh Chodesh Tishrei no era la misma cuenta que tenía Rabban Gamliel, el presidente del Sanedrín. ¿Y qué hacemos? Y si no tenemos la misma cuenta de cuándo es Rosh Chodesh Tishrei, ¿qué problema tenemos? Que Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei, no va a caer en el mismo día. O sea, si yo soy Rabbi Yoshua y Leila es Rabban Gamliel, puede ser que yo haga Yom Kippur, yo hago Yom Kippur un día antes que Leila o 2 días antes que Leila. Y viene Leila, que era Rabban Gamliel, y dice: no puede ser. Decreto hacia ti, Rabbi Yoshua, que el día que es Yom Kippur, de acuerdo a tu cuenta, me venís acá a visitar con todas tus cosas, con todo tu muktzeh. O sea, en otras palabras, te obligo a profanar Yom Kippur. No. Pero no puede obligar a alguien a hacer algo. Sí, tenés que ser una líder, Leila. Sí, No, puedes obligarlo. O sea, yo sí puedo obligar. eso hace Rabban Gamliel. Pero está mal. ¿Está mal o está bien? Votemos. ¿Quién piensa que está mal? Andrea. ¿Y quién más? No sé, porque los dos tenían autoridad, ¿no? Los dos Andrea se y metían. Andrea. ¿En qué se sustentaba Rabbi Un Yoshua segundo. para decir eso? En su cuenta. Pero su cuenta de qué, o sea, ¿De qué? ¿Cuándo empezó la nueva? ¿Se acuerdan que el calendario judío es lunar solar? Sí. Los días los contamos de acuerdo a la luna. O sea, cuando empieza la luna nueva es Rosh Chodesh. Y si vos y yo discutimos de qué día es la luna nueva, puede llegar a influenciar a partir de cuándo empezamos a contar que empezó el nuevo mes. No. ¿Está Yo, bien? vos y Un la- segundo. Todavía no estaba el calendario fijo que tenemos hoy en día. Teníamos, por ejemplo, Entonces, para las cuentas. ahora, Rabban Gamliel quiere obligarlo. Andrea está totalmente ¿Por qué? A ver, Andrea. Porque, o sea, habían 2 cuentas y cada uno tenía su opinión al respecto. O sea, recién dijiste que no había como una cuenta fija, no había un calendario fijo. Cada uno hace su cuenta de su manera. Y uno no puede obligar al otro a profanar. No, por mi así amor, decirlo, pero no hay su Yom 2 Kippur. años. Es un solo día que cae Yom Kippur. No importa si los rabanim No se es una luna. confundieron. Es un solo día. Pero no pueden obligar a profanar Yom Kippur. ¿Quién tiene? No, le dijo, si vos entendés que... Sí, él lo quiso obligar a profanar Yom Kippur. Ahora, No da.
¿Cuál es, una Según sus pregunta, cuentas. cuál es el día del año que más judíos en el mundo llegan a la sinagoga? Yom Kippur. Andrea, ¿entendés el problema? Espera un segundo. Ahora, o sea, que si Rabban Gamliel no pone mano dura, Rabbi Yoshua iba a llegar un día a las rezos de Yom Kippur. Pero ¿cómo sabemos que Rabban Gamliel tenía razón? No sabemos que Rabban Gamliel por tenía Eso digo razón. que está mal. Eso dije yo dije que como no estaban seguras las fechas, no sabían. Pero saben, tenía Tenía más razón. autoridad. ¿Quién tiene eh, la autoridad o mediante les qué voy se a basa decir, también? Está mal lo que en el libro de Devarim, en Parashat Shoftim, dice que cuando uno tiene una pregunta que uno no sabe distinguir entre distintas leyes, dice Bekamta bealita el ashofet velakoem asher yeh bayamim haem beyagidu lecha dvar hamishpat. Dice, te vas a levantar y vas a subir al Cohen o al juez que tengas en tus días y te van a decir cómo hay que actuar. O sea, la Torah que dice que cuando tenemos una duda de cómo hay que actuar de acuerdo a la halajá, hay que preguntar a el Cohen o el juez que hay en tus días para que determinen cómo queda la halajá. O sea que la Torah misma está dando el poder a los jajamim de qué? Esa misma ya estaba decretada en ese De que tiempo. decreten cómo va quedando la halajá. Y en esa época era todavía la época que todavía había un poco, tenían una forma de pensar sana de que tiene que haber, por lo menos Rabban Gamliel, que tiene que haber una halajá. Hay algunas fuentes, por ejemplo, que está en el Talmud Yerushalmi, Masejet Brachot, dice עד שלא יצא בת קול, כל הרוצה להחמיר על עצמו ולנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הלל, על זה נאמר, אכסיל בחושך הולך, וככולל ובאלו נקרא רשע. Dice, hasta que no salió una voz de que la halajá era como quién, como Bet Hillel, dice, cada uno podía hacer tal vez como él quería, podía hacer como las cosas estrictas de Bet Shammai y las de Bet Hillel, pero dice, el que hace solo la jumbrot de todos los rabinos, es como un necio que se encamina en la oscuridad. Así dice el Talmud. O sea, todo aquel que dice siempre leachmir es lo mejor, o sea, este rab dice que hay que leachmir en esto y este rab dice que hay que hacer leachmir en esto, por las dudas yo hago la jumbrot de todos los rabanim. El Talmud dice que ese es el necio, que se camina en la oscuridad. Entonces, ¿qué El- hacemos? ¿Qué viene siendo? No termina el shiur. Ahora después vamos a decir qué hacemos. Ahora dice, y aquel que quiere hacer como las cosas más fáciles de un rabino y las cosas más fáciles de otro rabino, ese por otro lado es un rasha. El que busca solo, este rabino permite esto, este rabino permite lo otro, yo agarro todo lo que él permite y agarro todo lo que el otro permite, ese es un rasha. Dice, entonces acá el Talmud dice, hay que hacer o como las cosas fáciles y difíciles de este rab, o como las cosas fáciles y difíciles de este rab. Eso dice, eso se podía hacer hasta que no salió la voz del cielo. Dice, pero cuando salió la voz del cielo, siempre la halajá es como Bet Hillel. Y aquel que transgrede la halajá de Bet Hillel se merece la pena capital, dice acá. O sea que el Talmud es muy claro, que también el Talmud quería buscar que haya una definición que de la halajá. Ahora, esta discusión se ve que todavía no estaba no estaba totalmente cerrada. Y la posibilidad que los dos sentaran juntos de rever el cálculo no existía. ¿Qué? Yo pensé lo mismo. No entendí. De que los dos se sentaran a hacer cálculos. A rever los cálculos del año. No Puede existía ser esa que eso posibilidad. era lo especial, que tenían que ver tal vez eso. Sí, eso es armonía. Les quiero ahora, quiero ir, ¿qué hora es? Que acá no se ven. 5:15. La obra maestra del Talmud habla de una discusión que había de Rabbi Eliezer. ¿Está bien? Rabbi Eliezer, un segundo, Andrea, no voy a poder terminar la clase. Que Rabbi Eliezer discutía con los jajamim si había un horno
¿sí? Que se llamaba Tanurosh el Achnai, si era puro o si era impuro. Y ahora no es la cuestión de por qué pensaba que era puro o que era impuro, la cuestión es la posibilidad de definir la halajá. Dice que Rabbi Eliezer en el día que discutía con los Jajamim trajo todas las respuestas del mundo y no se las aceptaron. Y dijo Rabbi Eliezer, si la halajá es como yo digo, que este árbol de algarrobo, el jarub, que me demuestre que tengo razón. Entonces el árbol se corrió del lugar de donde estaba 50 metros. El árbol se corrió solo. Entonces, y dice, y hay quienes dicen que se corrió 200 metros. Pero Rabbi Eliezer, el mismo que estamos hablando, ¿qué le contestaron? No se trae una prueba del algarrobo. Entonces dijo, si la halajá es como yo, que el agua lo demuestre. Y había una corriente de agua ahí, y en vez de ir de arriba para abajo, fue de abajo para arriba. De abajo para arriba. ¿Qué le dijeron? No se trae una demostración ni una prueba de la corriente del agua. Les dijo, si la halajá es como yo, que las paredes del Bet Midrash lo demuestren. Y dice que las paredes del Bet Midrash empezaron a caerse. ¿Y quién les gritó a las paredes del Bet Midrash? ¿Quién? Él dijo que se caigan las paredes del Bet Midrash. Rabbi Yoshua. Y Rabbi Yoshua les dice a las paredes del Bet Midrash, si los Talmidim Jajamim se pelean en la halajá, ¿ustedes qué se meten? Les dijo Rabbi Yoshua a las paredes del Bet Midrash. Y dice, no se cayeron por honor a Rabbi Yoshua y no se volvieron a su lugar por el honor a Rabbi Eliezer. Y dice acá el Talmud, y todavía hasta el día de hoy están inclinadas, dice, las paredes del Bet Midrash. Vino Rabbi Eliezer y dijo, si la halajá es como yo, que desde el cielo lo demuestren. Salió una voz del cielo y dijo, ¿qué tienen ustedes con Rabbi Eliezer? Que la halajá es siempre como él. O sea, ¿desde dónde dijeron que la halajá era como Rabbi Eliezer? Sí. ¿Quién les contestó al cielo? No, mentira, no sé. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua le contesta al cielo, se para en sus pies y les dice, Lo Bashamayimi. La Torah no está en el cielo, así dice en el libro de ¿Pero qué Barim. necesitan más para confirmar? Un segundo. Y dice acá, contesta, y después dice Rabbi Irmia, ¿por qué gritó Rabbi Yoshua que la Torah no está en el cielo? Porque la Torah fue ya entregada en el Har Sinai, y como la Torah fue entregada a nosotros en el Har Sinai, no prestamos atención a voces posteriores que salgan del cielo. Y aparte dice en la Torah misma que fue entregada en Har Sinai que hay que ir atrás de la mayoría. Entonces dice que un segundo, dice acá, continúa acá la Gemara, y la mayoría es cuando quieren hacer cosas buenas. Y la Torah también dice que uno no tiene que ir atrás de la mayoría para hacer cosas malas. Y después dice que Rabbi Natan lo encontró a Eliyahu y le preguntó a Eliyahu qué estaba haciendo Akadosh Baruj Hu en ese momento, cuando era toda esta discusión. Entonces dice Eliyahu que Dios sonrió y dijo, no, Nitzhuni Banai, Nitzhuni Banai. Me han ganado mis hijos, me han ganado mis hijos. O sea que Dios dice, tienen razón en lo que dice. La Torah fue entregada, entonces, ¿cómo tienen que ser la definición halágica? Entre los sabios y entre la mayoría de los sabios. ¿Entienden? O sea, esta discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua es la tradición. El Bet Midrash puede definir cómo va a quedar la halajá, o hay que recibir de las generaciones anteriores lo que hay que hacer. ¿Entienden? Lo que habíamos hablado al principio del Shiur. Entonces acá, lo que Ruach HaKodesh, la halajá no se define por Ruach HaKodesh. La halajá no se define por milagros o por mística. La halajá tiene que definirse
La halajá tiene que definirse. La halajá tiene que definirse de acuerdo a las cosas que están en nuestros ojos y en las manos de todos los jajamim. Y no se puede traer demostración, hay que hacer la halajá como dice este rab, porque este rab hizo un milagro. Obviamente hubo discusiones posteriores a cuando se estableció algún tipo de halajá que no convenía en cuanto a la época, ¿no? O sea, esta discusión de Rabí Eliezer o Rabí Yoshua era un tema de que él no estaba de acuerdo y que el mundo decía, bueno, sí, él puede tener razón, pero tenía que hacer de acuerdo a la mayoría y de acuerdo a como lo estaba estipulando. Lo que acá está, al final la halajá quedó como Rabí Yoshua, o sea que la halajá queda que va de acuerdo a lo que deciden los jajamim, y que los jajamim tenían la posibilidad de crear, de hacer un mundo de judaísmo que pueden enfrentar los nuevos desafíos, incluso si no escucharon de sus maestros cómo hay que definirse. Eso es lo que está diciendo acá, que era ese ideal. Ahora, algo que perdimos de este mundo, el Sanedrim, esto estamos hablando, tal vez esta discusión aproximadamente tomó lugar en el año 90 de la era común, ¿está bien? Más o menos. Y el Sanedrim acá, en la época del Sanedrim, y cuando hablamos del Sanedrim, siguió algunos decenas o algunos tal vez 100 o 200 años más hubo Sanedrim. Pero después ya prácticamente se pierde casi el concepto del Sanedrim. Tal vez la Gemara trata de definir nuevamente cómo va quedando la halajá, pero el problema va a pasar a ser con el judaísmo más tardío, que va a perder este modelo, ¿entienden? Porque ese piano lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que entender como que este ideal que tal vez teníamos en la época de los finales del segundo Bet HaMikdash, incluso después de que se destruye el Bet HaMikdash, cuando todavía está en Yavne, o cuando después van a pasar a los próximos lugares, que el Sanedrim después va a estar en Usha y va a estar en Bet Shearim, que estamos teniendo un grupo que define la halajá, después eso se va a perder y no es algo bueno, ¿entienden? Porque estamos teniendo hoy en día judíos que quieren ir por el camino de la Torá, que no cumplen la halajá de la misma manera porque no se pueden poner de acuerdo entre las representaciones, entre los distintos rabanim, de que todos juntos toman una decisión. Más fuerte, Carolina, no te escucho. ¿Por qué no es Sanedrim? ¿Cómo ¿Por se qué? puede hacer para hacer Hubo un rab que se llamó el rab Maimón, que fue el que dijo la brajá de Sheheyanu cuando se declaró la independencia de Israel, que él fue el fundador. No, se llamaba Fishman, pero después se cambió el apellido a Maimón, que él quiso hacer un Sanedrín cuando se crea el Estado de Israel. Dijo, es suficiente, se creó el Estado de Israel, podemos hacer un Sanedrín. Pero no tuvo éxito en que tal vez gente quiera sumarse a ese Sanedrim o que gente quieran aceptar lo que significa un Sanedrim. Tener un Sanedrim significa que si vos tenías una costumbre, porque tu rabino pensaba así, y otro tenía otra costumbre distinta, entonces si el Sanedrim decide algo en contra de tu costumbre, quiere decir que hay que hacerlo. Y mucha gente no estaba dispuesto a dar a mover su costumbre. Lo que yo tengo es lo más original o es lo correcto, ¿entienden? Incluso el Rab Ovadia Yosef decía que acá todos tendrían que hacer como era la costumbre sefaradí. Él decía porque acá estuvo Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, y dice cuando la gente va llegando a Israel tendrían que haber dejado sus costumbres y haber adoptado las costumbres del Shulchan Aruch que fue escrito acá en Israel. ¿Por qué no hicimos lo que dijo el Rab Ovadia? Bueno, eso ya es, otra vez es por lo mismo que esto que no aceptaron el Sanedrim, que cada uno quiere tal vez tener sus costumbres, o quisiera que sus costumbres sigan. ¿Qué? ¿Qué hacemos con la Knesset? No, la Knesset no tiene nada que ver. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos con lo que fue un poco las grandes decisiones, ¿está bien?, en la época después del Bet HaMikdash. Tal vez la próxima clase tengamos que ver un poco de Bar Kokhba. ¿Está bien?